Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces a todos muy buenas tardes. Como les había mencionado la clase anterior, ya a este punto ya hemos terminado el estudio de los modelos matemáticos. Yo sé que ustedes de pronto estaban un poco eh, atenuados de tantos modelos y tantas fórmulas, se vuelve un poco complejo, de pronto todos son muy parecidos, son muchos conceptos. Entonces, a partir de de este momento ya vamos a empezar a concentrarnos un poco más en la aplicación más real, o sea, es decir, más práctica, un poco menos teórico, cómo funcionan hoy en día las empresas, ¿vale? Entonces, necesito que me presten mucha atención. Hoy vamos a hablar de un modelo, no es matemático, es un modelo de gestión eh, y este modelo se llama el MRP. ¿Lo habían escuchado antes? No, señor. No, señor. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a hablar solo de ese modelo del MRP. Es un modelo que utilizan las empresas para, digamos que, gestionar el inventario de sus materias primas con respecto a la producción. Normalmente funciona en un software, pero lo vamos a conocer porque pues ustedes como ingenieros tienen que comprender, digamos que la estructura funcional de lo que busca el modelo, ¿vale? No importa que ya en la vida práctica ustedes en una empresa de producción lo que van a ver es un software, pero pues ustedes tienen que entender en realidad qué es lo que hace el software, ¿vale? Entonces, el MRP lo vamos a conocer como la planificación de requerimientos de materiales. Eso significa MRP. Entonces, simplemente es un modelo que nos ayuda a gestionar o a planear la cantidad de insumos, componentes y materiales que se requieren para satisfacer los niveles de producción. Básicamente es eso. No es nada complejo, realmente es muy sencillo. Pero sí es bastante común y casi que todas las empresas que se realizan, que se dedican a la producción de sea cual sea el elemento, van a utilizar un modelo MRP, ¿vale? Entonces, una de las características más importantes es que el MRP gestiona absolutamente todos los insumos o componentes o materiales que se requieran para fabricar o para producir cualquiera de nuestros elementos. Entonces, si nosotros estamos haciendo zapatos, seguramente va a analizar absolutamente todo, desde el cuero, la suela, los cordones, la caja, la cinta con la que se pega la caja, la etiqueta, bueno, absolutamente todos los elementos para poner a disposición del cliente nuestro producto. Entonces, siempre vamos a estar hablando de materiales, absolutamente todos los materiales que se requieran para la producción de un solo elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un artículo que está ligado a la demanda de otro, pues vamos a entender que es una demanda dependiente. No sé si lo recuerden, hablamos de eso
hace ya un par de semanas, cuando estábamos hablando de los tipos de demanda, que un elemento era dependiente de otro. Entonces, en el ejemplo que yo les estaba dando, por ejemplo, en los zapatos, eh, los cordones, la plantilla y la suela, pues serán dependientes de los zapatos, pues porque en la medida que más produzcamos zapatos, más requerimos este tipo de elementos. Si, por ejemplo, estamos, no sé, produciendo automóviles, pues los radiadores, los neumáticas, los neumáticos, perdón, las luces, todos estos elementos serán dependientes del automóvil, porque en la medida en que más produzcamos automóviles, más requerimos de estos elementos. Entonces nosotros hablamos de administración de inventario y de pedidos de reabastecimiento, porque con el MRP
Bueno, muchachos, fue un gusto. Feliz noche a todos. Buena, profe. Muchachos, ¿alguno ya habló con el profesor? Yo creo que se le fue la luz. No, tal vez, no sé, tal vez el internet le está molestando porque no. ¿Qué hace Jorge? ¿Qué hace Héctor? ¿Por qué sacó el profesor? ¿Quién sabe qué paría con el man? Venga, yo vi que él dejó un taller ahorita o lo va a dejar. No ha dejado nada.
¿Qué habrá pasado? Esperemos a ver qué se aparece por ahí. Pues si no aparece a las 7, yo sí me iré a comer alguito. El, el profesor sí dejó un taller, está en la plataforma. Ah, es hacer una lectura y sacar un ensayo, ¿verdad? Fíjate que le escribí al profesor que le pasó que no se conecta y me dice que estamos en clase. ¿Cómo así que estamos en clase? No, no, no. Sí, Debe así dice, tener mira, problemas de conexión allá. profe, hola, sí, Se, ya se estamos en supone clase. ¿Qué puse de clase? no que se conecte porque sí. ¿Cómo? Sí, ya le mandé un audio. Él como que estaba conectado solo y se dio cuenta que está solo. Sí, ya, que se dio cuenta que estaba hablando solo. Chicos, ¿por qué no se salen y otra vez ingresan? A ver si es que tenemos problemas todos o algo así. No, pues ¿cómo vamos a tener problemas todos? El del problema del profesor. Sí, claro. Nosotros no somos el problema, es el profe. Yo ya me salí, volví a entrar y no, no somos nosotros.
Dayana, ¿el profesor le contestó algo? Pues quedó, dijo, estoy sinceramente silenándome nuevamente, se cayó, no me había dado cuenta, gracias por avisarme. Y ya no ha visto más el mensaje. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, profe, ¿qué pasó? No sé, No, algo pasó con mi internet y se cayó, entonces estoy dándome señal desde el celular porque no sé qué pasó con el internet de la casa. Igual es muy raro, la red de Claro casi nunca falla. Pero bueno, muchachos, pues sigamos así. A ver, estoy conectado con la red del teléfono, espero que siga funcionando. ¿En qué slide me desconecté, muchachos? ¿En qué slide iba? ¿Me pueden decir, porfa? profe, el que dice que es planificación de requerimientos de materiales o MRP. Ya como la segunda diapositiva hasta ahora, profe. Es Ah, ok, vale. la Bueno, yo tercera, voy a estar profe. pendiente entonces. Entonces, bueno, muchachos, la tercera era Pues no esta, vemos ¿sí? nada, profe. Del que vimos el ejemplo de los zapatos. ¿No están viendo mi pantalla aún? No, señor. Permítame, vuelvo e intento. No, profe, no se ve su pantalla. Ahora, ahora sí.
Ahora sí, profe. Bueno, entonces seguramente íbamos en este slide donde hablamos de los zapatos, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, entonces sigamos, muchachos. Entonces, como les mencionaba, el MRP normalmente ustedes lo encuentran en un software dentro de una empresa, o sea, en la vida real, pues a no ser que sea una empresa pequeña y lo pueda hacer, digamos que en Excel, por ejemplo, en diferentes archivos, controlar como su planeación de la producción. Eh, pero normalmente esto funciona en un software que es el ERP. Más adelante les voy a explicar un poco de qué se trata, pero básicamente es un software donde se planea y se gestiona las actividades principales de una compañía. Entonces, la producción, el almacenamiento, el transporte, eh, digamos que toda la contabilidad, las compras, la nómina, básicamente todo eso. ¿Vale? Pero nosotros vamos a entender cómo funciona, pues para que cuando ustedes tengan la oportunidad de involucrarse con con un software de estos, pues entiendan detrás de eso qué cálculo hace el MRP. ¿Listo? Entonces, el MRP va a necesitar de tres elementos importantes. Uno de ellos es el programa maestro o la planeación de la producción. Básicamente son los datos de producción, o sea, la cantidad de unidades que tengo que producir para satisfacer la demanda. Esto ya lo vimos hace tal vez un par de clases o un par de semanas, no lo recuerdo, cuando veíamos el EPQ y el EOQ, ¿se acuerdan? Es básicamente eso, es calcular cuántas unidades tengo que producir para satisfacer una demanda. Y por otro lado está la lista de materiales, que básicamente es el detalle de cuántos insumos necesito para hacer la producción de de una sola unidad. Y el tercero es el registro de inventarios, que son todos los movimientos de inventario. Ya vamos a ver uno a uno al detalle, ¿vale? Entonces el listado de materiales o la lista de materiales básicamente es un diagrama de flujo, no es un listado en Excel, sino es un diagrama en donde de orden jerárquico, o sea, de mayor a menor, voy describiendo la cantidad y el tipo de insumo o material y la cantidad que se requiere para producir, ¿vale? Entonces va de mayor a menor. Este listado de materiales también lo conocemos como BOM o Bill of Materials. ¿Y cómo funciona? Entonces, básicamente, desde el elemento A, yo voy a tener la descripción de cuántas unidades se necesita para producir o qué materiales se necesita. Entonces, para el elemento A, necesito 3 unidades del elemento B y 1 unidad del elemento C. A su vez, del artículo B, necesito 3 del D, 1 del E y 2 del F. Y así para cada elemento. ¿Listo, muchachos? Ese es el listado de materiales. ¿Siguen Ok, profe. ahí? ¿Se fueron? Vale. Entonces, piensen que es simplemente un diagrama en donde yo voy dejando la cantidad que necesito para producir cada elemento, de mayor a menor. Si esto fuera un zapato, pues seguramente serían, no sé, 3 elementos de cuero, una suela, y para producir una suela sería 4 plantillas y un caucho, no sé. ¿Sí? Ese es el listado de materiales. Y el registro de inventario, pues básicamente son todos los movimientos que me afecten la entrada o salida de materia prima o de productos terminados. Entonces, por ejemplo, creación de nuevos pedidos, llegada de pedidos de materia prima, cancelación de pedidos de materia prima o de producción.
devoluciones de inventario por baja calidad, desperdicios por términos de vencimiento o fechas de vencimiento, cambios en las fechas de recepción de materia prima. Básicamente son todos los movimientos que afecten tanto la materia prima como el producto terminado. Profe, nos faltó Dime. uno, programa maestro. Aquí se los mencioné. Básicamente ese plan maestro es el cálculo de la cantidad de elementos que tengo que producir. O sea, simplemente es un número, no, pues no es más. Obviamente para llegar a ese número, pues ustedes saben que en los modelos que hemos estudiado hasta este momento hay unos modelos que nos permiten determinar cuál es ese número. ¿Se acuerdan que vimos el POQ? Ese, por ejemplo, es una forma de calcular cuánto tenemos que producir. Pero simplemente es la demanda, o sea, para esta semana 20 unidades, o para el mes 50 unidades, o para el año 300 unidades. Es el número que tenemos que producir. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa, muchachos. Les voy a explicar el paso a paso de cómo estructurar el MRP, pues porque pues esta es la explicación teórica, pero pues no, realmente pues no es tan sencillo. Entonces lo vamos a ver paso a paso, son 11 pasos, los vamos a ver rápidamente, después los volvemos a ver en un ejemplo ya aplicado y como taller ustedes van a buscar otro ejemplo y yo pues ya al final de la clase les menciono qué quiero que hagan, ¿vale? Pues para que nos quede totalmente claro, porque es un tema bastante importante. Entonces, vamos con el primer paso. Los vamos a ver rápidamente. Digamos que si tienen alguna duda, seguro la vamos a aclarar cuando lo veamos ya aplicado en un ejemplo, ¿listo? Pero pues traten de seguirme paso a paso, pues para que cuando lleguemos al ejemplo nos quede más fácil comprender, ¿listo? Entonces vamos con el primer paso. El primer paso es definir la lista de materiales. O sea, es decir, estructurar nuestro producto. Si es un zapato, una maleta, un mueble, lo que sea que nosotros estemos fabricando, pues es básicamente estructurar cómo se compone. Entonces, definir cuáles son los componentes y empezar a definir la cantidad necesaria para producir o fabricar el padre superior. Entonces, ¿se acuerdan del diagramita? Es eso. El paso 2. El paso 2 es qué, cuándo y cuánto tengo que producir, que es el programa maestro de producción. Entonces, por eso vuelvo y les insisto, simplemente es un dato en donde ya está establecido cuántas unidades tengo que producir en una línea de tiempo, en la semana, en el mes, en el año, sea cual sea el periodo de tiempo en el que estemos planeando fabricar. Y a su vez, pues vamos a conocer pues, qué componentes y materiales debemos conseguir y fabricar para cumplir con esa cantidad definido en el MPS. El MPS es el Plan Maestro de Producción. ¿Listo? Pero lo que les digo, simplemente es un número. Tenemos que producir 50 unidades a la semana y en febrero 60 y en marzo 70. Ya, ese es un número y listo. Paso 3. Tenemos que hacer un registro del inventario, que es lo que tenemos en nuestra bodega. Entonces, básicamente es tener conocimiento de diferentes elementos como
el inventario disponible, por ejemplo, el inventario de cada componente y material que tiene listo para usar, o sea, almacenado disponible. Conocer cuál es el stock o inventario de seguridad. Nosotros lo hemos visto en los diferentes modelos que hemos estudiado, ¿se acuerdan? Que calculamos el stock de seguridad. Sí, señor. Vale, entonces básicamente es definir cuál es ese stock de seguridad, o sea, establecerlo. El lead time o tiempo de ciclo o tiempo de entrega o tiempo de espera, ustedes saben que hay muchísimos nombres para definirlo. Es el tiempo que transcurre desde que colocamos una orden de pedido hasta que llega. O sea, montamos una orden de compra hoy y llega en 3 días, en 6 días, en 2 semanas, sea el tiempo que sea. Las recepciones programadas, básicamente son los pedidos colocados tiempo atrás y que ya están programados para recibirlos en próximos días. Básicamente son los pedidos pendientes por recibir. ¿Listos? Paso número 4. Entonces, el paso número 4 será, pues, digamos que meter esa información dentro de nuestro software, que es el MRP, pero pues digamos que si no contáramos con un MRP, nosotros podríamos utilizar plantillas de Excel. Entonces, básicamente, el Excel lo que podríamos o deberíamos registrar, estas planillas ustedes, o estos templates o estas plantillas ustedes las encuentran en Internet. Por eso es que pues, las empresas pequeñas pues, las usan, pues porque digamos que montar un software requiere un tema de inversión importante. ¿Vale? Entonces, empezaríamos con una primer tabla que sería la planificación de materiales. Entonces aquí simplemente empezaríamos a definir cuál es el artículo, la cantidad para elaborar el elemento padre, el tiempo de entrega, qué inventario tenemos disponible, cuál es el stock de seguridad, algún detalle y cuáles son la cantidad requerida para diferentes periodos de tiempo. Un mes, 2 meses, o sea, para el tercer mes o para la primera semana, segunda semana, tercera semana, sea cual sea el periodo de tiempo. ¿Vale? Ese es el paso 4. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Vale, súper. Vamos con el paso número 5. El paso número 5 es determinar las necesidades brutas. Básicamente es determinar las cantidades o la cantidad de artículos, materiales, componentes, insumos que nos disponemos a fabricar. Si se trata de un producto terminado, pues será una demanda independiente y las cantidades provienen del plan maestro de producción, ¿cierto? Entonces, si vamos a producir 50 pares de zapatos a la semana, pues tenemos que determinar ya cuántos son los materiales, los componentes y los insumos para fabricar los 50 zapatos a la semana. ¿Vale? Eso cuando es una demanda dependiente. Si es una demanda independiente, pues significa que un producto no depende del otro, o un artículo o un insumo no depende del otro, entonces lo empezaremos a determinar por una explosión de necesidades. Ya ahorita más adelante, en un ejemplo, les explico cómo hacemos eso. Pero básicamente es establecer todo lo que yo necesito para cumplir la producción. ¿Listo?
Sí, señor. Vale. Vamos con el paso número 6. Entonces, el paso número 6 son las recepciones programadas, o sea, es decir, si existe un pedido que está por llegar, pues estableceremos cuál es la cantidad y la semana en que lo hará. Sí, básicamente es establecer pedidos pendientes por llegar, cantidad y cuándo van a llegar. El paso número 7 es el inventario disponible. Entonces es definir o establecer el producto o material con el que contamos cada periodo de tiempo. Entonces, acá pues tenemos que empezar a hacer ciertos cálculos para determinarlo. Es el resultado de tomar el inventario disponible que quedó al final del periodo anterior y sumarlo con las recepciones programadas para luego restarlo con las necesidades brutas de ese periodo. Entonces, por ejemplo, el inventario disponible será, del mes anterior me quedaron 20 zapatos, 20 pares de zapatos. O bueno, podría ser de materia prima, por ejemplo. 20 suelas, por ejemplo. 20 suelas para hacer pues 20 pares de zapatos. Tengo una recepción programada de 50 suelas, entonces ya tendría 70 suelas. Pero a eso le resto las necesidades brutas, que es la cantidad de suelas que necesito para ese periodo, o sea, para esa semana. Entonces supongamos que necesito 50. Entonces, esa operación me daría que en realidad yo solo tengo 20 suelas disponibles. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, cómo así? O sea, si le quedan a usted 20 pares del, del periodo pasado y programa 50, listo, tendría 70, pero no entendí la otra partecita ahí. No te afanes, tranquilo. Básicamente es calcular lo disponible. ¿Lo disponible qué es? Lo que yo ya tengo anterior, o sea, lo que me sobró del mes pasado. Entonces, supongamos que nosotros fabricamos zapatos. Me sobraron 20 suelas, con la cual pues voy a hacer 20 zapatos. Entonces me quedaron 20 y esta semana me llegan 50 suelas. Entonces yo tengo 70 suelas. Pero esta semana que me lleguen esas, yo tengo que producir para la demanda de esa semana. Entonces, no sé, si supongamos que yo tengo que producir 60 zapatos, pues tengo 70, pero en realidad tengo que descontar de una vez lo que voy a usar, que son 60. O sea que disponible, solo tendría 10. Ah, listo, profe, gracias por la aclaración. Vale. Vamos con el paso número 8, muchachos. Las necesidades netas. Aquí vamos en el inventario disponible, ¿no? Vamos ahora a las necesidades netas. Entonces, se obtiene cuando el inventario disponible no es suficiente. Esto supone la obligación de generar un nuevo pedido. Dicho de otra forma, cuando las necesidades netas son mayores a cero, se genera el lanzamiento o la liberación de una orden de fabricación. Para tener el material o disposición cuando se requiera. Si son menores que cero, si son menores a cero, significa que el inventario disponible es suficiente para suplir la demanda, por lo que colocaremos cero como resultado. Y la forma de calcularlo es sumando las necesidades brutas más el stock de seguridad
menos el inventario disponible del periodo anterior, menos las recepciones programadas. Sí, entonces acá podría ser lo mismo, entonces yo necesito 20 suelas, más mi stock de seguridad que siempre son 10 suelas, serían 30 suelas, menos el inventario disponible del periodo anterior que son, no sé, 5 suelas, entonces solo tendría 25, menos
Hola muchachos, volví, qué pena. Volvió a caerse la conexión. Fresco, profe. Quedamos en el punto 8. Listo, listo. Ah, bueno, no he avanzado en un punto. Listo, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? Ya, profe. Listo, entonces habíamos quedado en el paso número 8, ¿cierto? El paso número 8, básicamente lo que me indica es que tengo que calcular mis necesidades netas. Entonces, básicamente es cuando las necesidades netas son mayores a cero, se genera el lanzamiento o liberación de una orden de fabricación, ¿cierto? O sea, se supone que yo no tengo inventario, pues tengo que producir. O mandar a comprar material para producir. Si son menores a cero, pues significa que el inventario disponible es suficiente para suplir la demanda. Entonces, en ese caso, calcularía, pues dejaríamos cero en mis necesidades netas. ¿Cómo calculo las necesidades netas? Es la suma de las necesidades brutas, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesito 20 suelas para producir esta semana, mis 20 zapatos, entonces necesito 20 más el stock de seguridad que son 10, son 30 suelas, menos el inventario disponible del periodo anterior. Entonces, si yo necesito 30, pero del mes pasado tengo 40, pues no tengo que ni mandar a comprar o mandar a producir porque el inventario es suficiente. Pero de lo contrario, pues la resta entre el inventario disponible del periodo anterior menos las recepciones programadas, o sea, los pedidos que están pendientes por llegar, pues serán mis necesidades netas. ¿Sí? El paso número 9 será la recepción de órdenes de producción. Entonces, en el paso número 8, teníamos la cantidad que se requiere de necesidad, o sea, las necesidades netas. En el paso número 9 definimos la cantidad que va a llegar, o sea, es decir, los pedidos que están pendientes, que no necesariamente es igual a la cantidad que se requiere. Normalmente pueden ser superiores, ¿no? Pues si tenemos stock de seguridad, pues seguramente van a ser superiores. Es decir, que este punto número 9 es lo que hemos estado estudiando en todos los modelos y es el Q. Cuando nosotros calculamos el Q, que es la cantidad a pedir o de ordenar, pues es esto. ¿Cuántos pedidos están pendientes por llegar? Y pues eso ya depende del modelo que nosotros estemos utilizando. Si todos los periodos, por ejemplo, llega a la misma cantidad requerida, o si nosotros tenemos modelos como el mínimo costo total, que es el tamaño del lote que se define con base en el mínimo costo total de producción, o si calculamos con EOQ, que es la cantidad óptima de pedido teniendo en cuenta el almacenamiento, o si calculamos con el POQ. Básicamente, sea cual sea el modelo que hayamos usado para determinar la cantidad óptima de pedido, pues será digamos que
unidades pendientes por llegar, ¿vale? Vamos con el siguiente paso, que es el número 10. Entonces, el paso número 10 es el lanzamiento de una orden. Para tener la materia prima disponible en el momento deseado, antes es necesario haber emitido una orden de pedido periodos antes. O sea, si nosotros necesitamos tener suelas para la próxima semana, pues, y ya sabemos que el proveedor se demora una semana en traerlas, pues desde hoy tenemos que lanzar el pedido, ¿sí? Y acá lo que tenemos que tener claro es cuál es ese lead time. O sea, es decir, si nosotros tenemos plazo de entrega de 2 días, 3 días, una semana, en lo que se demora nuestro proveedor, pues tenemos que tener claro cuánto es eso. ¿Vale? Ese es el paso número 10. El paso número 11 es continuar, digamos que con la explosión de necesidades, ya que lo que hicimos del paso número 5 hasta el paso número 10 fue para los artículos terminados. Entonces vamos a hacer lo mismo, volviendo desde el artículo número 1. Sí, es como empezar a repetir. Si hasta aquí vamos en zapatos, aquí ya vamos a empezar escalón por escalón y es que sigue después de los zapatos, no sé, las suelas. Entonces, hacer exactamente el mismo análisis para cada uno de los elementos. ¿Claro eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, si ya hicimos la planificación para el artículo bicicletas, obteniendo que se lanzará una orden de 200 bicicletas en la semana 2 y 100 en la semana 4, los neumáticos de la bicicleta, que es un elemento hijo, que son 2, tendrán que tener como necesidades brutas 400 neumáticos en la semana 2 y 200 para la semana 4. Y así sucesivamente, pues para cada elemento. Hasta que completemos el total de los elementos dentro de nuestros productos. O sea que por cada producto, profe, se debe hacer lo mismo los 10 pasos hasta tener el producto completo. Correcto, sí. De todos los elementos. Pues digamos que no es que tú te pongas a hacer exactamente el paso a paso de cada uno, sino que en cada paso, pues tú puedes ir analizando el resto de materiales. O sea, ya digamos que la forma o el método, pues sí, ya depende. Igual lo que les digo, la realidad es que esto está dentro de un sistema, pero ustedes necesitan entender cómo funciona. Ah, bueno, profe. Entonces, esos son los 11 pasos. Ahora los vamos a ver en un solo ejemplo. Aquí necesito que estén muy atentos. Me van siguiendo, muchachos. Con eso aclaramos cualquier duda que hayamos tenido en los anteriores pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo basado en una empresa que se dedica a hacer muebles para el hogar. Y vamos a tomar un artículo que es una cama matrimonial y vamos a analizar cómo sería el plan de requerimientos o el MRP para
fabricar o sea, para atender la demanda semanal o mensual de las camas que vende la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el primer paso y es el listado de materiales. Entonces, en el nivel 0 está el artículo terminado en gris, que es, digamos que donde empieza, pues que es el producto terminado, que es la cama matrimonial. Sigue el siguiente nivel, que son los 1, que están en azul. Después seguirán los niveles 2 y niveles 3. Entonces, para fabricar una sola cama, nosotros necesitamos una base y 9 tablas. Para elaborar una base, nosotros necesitamos una cabecera, un tablón, un larguero, perdón, una cabecera, un tablón, 2 largueros, 8 tornillos y 8 arandelas. Y para la cabecera necesitaremos un tablón superior y un forro superior. Para el tablón de apoyo necesitaremos un tablón inferior y un forro inferior. No se fijen si en realidad sí se fabrica una cama o no, ¿no? No tengo ni idea cómo, pues dependerá del tipo de cama, pero básicamente lo que necesitamos es tener el concepto claro de cómo es la lista de materiales. Entonces ustedes ya saben, de orden jerárquico, van detallando uno a uno los elementos que se van necesitando, desde el papá hasta los hijos y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos con el paso número 2. El paso número 2, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Simplemente es un número y es la cantidad de elementos que tenemos que producir. ¿Cómo calcularon esto? Ya depende si utilizaron algún modelo de los que nosotros hemos estudiado en esta materia o simplemente es un promedio de la demanda de todos los meses. Bueno, sea cual sea el método, necesitamos saber que para la semana 1 nosotros necesitamos producir 90 camas, para la semana 2 148 camas, para la semana 3 210 camas y para la semana 4 120 camas. Simplemente es conocer la cantidad de productos que tengo que fabricar con el fin de garantizar la demanda. ¿Listos hasta ahí? Sí, señor. Listo, súper. Sí, señor. Entonces, determinado mi plan maestro de producción, o MPS, o PMP, bueno, ustedes lo encuentran con diferentes siglas, pero básicamente es la planeación de la producción. Ya. Entonces, nos vamos a concentrar en la cama matrimonial y en estos datos, que es lo que tenemos que producir semana a semana. Vamos con el paso número 3. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que normalmente había unas plantillas de Excel para montar esto? Entonces, acá, por ejemplo, pues ya estaría montado. Entonces, vamos, por ejemplo, la cama matrimonial, que es el nivel 0, el inventario disponible, 135 unidades. Estos 135 unidades salieron de... Uy, perdón. Perdón, me pasé mucho. Y vamos acá. Entonces, estas 135 unidades es el inventario disponible. ¿Se acuerdan cuando había una forma de calcular el inventario disponible? No me quiero devolver tanto, pero básicamente es lo que tenemos disponible. Entonces, en este caso tenemos 135 camas disponibles. El stock de seguridad, el elemento padre, pues como la cama matrimonial es el elemento padre, pues no tiene uno más arriba. Después vamos siguiendo con los niveles inferiores, entonces, por ejemplo, la base, que es un nivel 1, la tabla, que era nivel 1. ¿Recuerdan esta figura? Nivel 1, 2 y 3. Entonces, ahí vamos detallando uno a uno todos los artículos. Aquí simplemente serán todos los artículos que son necesarios para la fabricación de una sola cama. Entonces, la cama la compone una base, una tabla,
Perdón, aquí simplemente es niveles, no cantidades. Cabecera, largueros, tornillos, arandelas, los forros. Y este es el inventario disponible que tenemos de cada uno de esos elementos. Este es el stock de seguridad que tenemos de cada uno de esos elementos. Y aquí vamos relacionando quién es el elemento padre. Acá definimos la cantidad de elementos necesarios para elaborar la cantidad de elementos para elaborar el elemento padre, ¿cierto? Y el lead time, que es el tiempo de entrega de nuestros proveedores. O sea, siempre que pedimos, por ejemplo, una base, pues será una semana. Si pedimos forros, arandelas, será una semana. Eso en términos de tiempos de pedido o tiempo de producción, porque también puede que nosotros necesitemos al final de una semana para fabricar una sola cama. Y estos son las recepciones programadas. Entonces, en la semana 3, yo voy a tener una recepción de 5 bases. En la semana 1 me llegan 20 largueros y en la semana 4 me llegan 5 tablones. Básicamente aquí registramos todos esos elementos que anteriormente definimos. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, muchachos? Sí, señor. Súper. Vamos con el paso número 4. Entonces, básicamente vamos registrando tanto el registro de inventario, que es este que acabamos de ver, como la planificación de materiales, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto lo encontramos en Excel, lo que les mencionaba, si ustedes buscan en internet, esto ya está formulado, o sea, ustedes encuentran plantillas que ya están formuladitas y con el diseño, para que pues si lo necesitaran, pues no se pongan desde cero a construir un Excel. Aquí en la planificación de materiales que vamos a tener, lo mismo la descripción del artículo, la cantidad para elaborar el elemento padre, el lead time, el inventario disponible, el stock de seguridad, algún concepto con relación a los pedidos que vamos a tener que requerir en las diferentes semanas. ¿Vale? Vamos con el paso número 5. Entonces, las necesidades brutas. Iniciamos con el artículo del nivel 0, que es la cama. Las necesidades brutas de la cama matrimonial, pues son las mismas del plan maestro, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades según el plan maestro? Nos vamos a devolver y para la semana 1 necesitamos 90 camas. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que hacer 90 camas. ¿Cuáles son las recepciones programadas? No tenemos ningún artículo, no tenemos, digamos que ningún pedido pendiente. Vamos a ver el registro de inventario. En el registro de inventario dice que no tenemos nada pendiente con respecto al artículo principal, que es la cama, ¿no? En el caso en que nos llegara una cama como pedido. Recuerden que esto lo tenemos que hacer para cada uno de los elementos. Entonces, cuando estemos haciendo la base, pues seguramente ahí sí registramos que vamos a recibir pedidos. Paso número 7. Entonces, en el paso número 7, atención acá, muchachos, vamos a calcular el inventario disponible. Entonces, el inventario disponible, recuerden que la fórmula es el inventario disponible del periodo anterior más las recepciones programadas menos las necesidades brutas. Entonces, 135 unidades, ¿se acuerdan que ahí habíamos registrado 135 como inventario disponible? O sea, semanas atrás o meses atrás nosotros ya teníamos 135 camas. Más
Las recepciones programadas, no tenemos ninguna recepción programada, o sea, sería 0, menos las necesidades brutas. Las necesidades brutas las calculamos acá. Este 90, acuérdense que viene del plan maestro. Este 90 es este. ¿Sí? ¿Claros con eso? Entonces, yo tenía 135 camas, pero esta próxima semana tengo que entregar 90, o sea que realmente disponible tan solo tengo 45 camas. ¿Claro eso, muchachos? Muchachos, ¿se fueron? ¿Me fui? ¿Siguen ahí? No, sí, profe, entendido. Vale, listo. Porfa, me van confirmando porque yo como tengo la presentación, no me doy cuenta si de pronto falla la conexión. Entonces, este es un cálculo importante porque hay que hacerlo lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, con todos los periodos y con todos los elementos. Lo que preguntabas ahorita tú, Héctor. Entonces, aquí pues estamos analizando la cama, pero tenemos que hacer lo mismo con todos los elementos. ¿Alguien escribió algo? Mateo le escribió que sí, profe, que bien. Vale, listo. Gracias. Entonces sigamos, muchachos. Y vamos en el paso número 7. Ya sabemos que nuestro inventario disponible son 45 camas. Vamos para el paso número 8. Entonces, esto era lo que vimos ahorita. Entonces, como el inventario disponible es mayor que las necesidades brutas, en el periodo 1, las necesidades netas serán 0. O sea, aquí pues no necesitamos fabricar nada porque ya traíamos 135 camas y tan solo necesitamos 90. De hecho, tenemos disponibles 45. ¿Cierto? Pero podemos calcular para el periodo 2, o sea, es decir, la siguiente semana. Entonces, si el inventario disponible es de 0, las necesidades netas se calcularían de la siguiente manera. Entonces, las necesidades brutas son 148. Ya saben que esas necesidades brutas vienen del plan maestro, me estoy devolviendo. Fíjense ustedes, en la semana 2 necesitamos 148 camas. Entonces, las necesidades brutas son 148 camas. No tenemos stock de seguridad. El inventario disponible del periodo anterior, pues son las 45 que nos sobraron. Y no tenemos ninguna recepción programada. O sea que nuestras necesidades netas son de 103 camas. ¿Vale? O sea, eso es lo que tenemos que producir esta semana para satisfacer la demanda de la siguiente semana. O sea, básicamente es cuánto tengo que entregar la próxima semana, cuánto tengo disponible ya y la diferencia entre esas dos unidades, pues es lo que tengo que fabricar. Esas son mis necesidades netas. Entonces, hasta el momento nosotros vamos con la cama matrimonial, ¿cierto? Una semana de producción, teníamos 135 camas, no tenemos stock de seguridad. Necesidades brutas, pues son la demanda, 90 para la primera semana, 148, 210 y 120. Disponible, en la primera semana nos quedaron 45. Y el cálculo de las necesidades netas, pues que ya hicimos para cada periodo. Este 103 fue el que acabamos de calcular. Recuerden que hay que hacer exactamente lo mismo para cada periodo. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Vamos con el paso número 9. Entonces, en el paso número 9,
definimos cuáles son los pedidos pendientes por llegar, ¿cierto? En este caso, los pedidos pues serían 103, 210 y 120, que son las necesidades netas a producir. O sea, recepción de órdenes a fabricar o a producir, ¿no? Entonces, acá básicamente este número lo podríamos haber calculado con EOQ, con EPQ, bueno, con sea cual sea el modelo. Porque una cosa es la cantidad que tengo que producir, pero otra cosa es la cantidad que vamos a elaborar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los stocks que tenemos atrás de periodos anteriores, ¿no? O sea, recuerden que aquí traíamos un stock de 45 camas y antes en el periodo anterior teníamos 135. Entonces, en este caso, nosotros vamos a fabricar justamente la cantidad que calculamos en las necesidades netas, que son 0, 103, 210 y 120. Vamos con el paso número 10, que es el lanzamiento de una orden. Entonces, como no se visualizan periodos anteriores a la semana 1, tomaremos la semana 2 para explicar este paso. Entonces, según las necesidades netas de la semana 2, para tener listas esas 103 unidades, es decir, estas 103, antes tendremos que hacer la liberación de una orden de producción por 103 unidades en la semana 1. ¿Por qué? Pues porque se supone que nos demoramos una semana en producir producir una cama. Entonces, desde hoy tenemos que liberar una orden de 103 unidades, o sea, hoy digamos esta semana, para que en la siguiente semana ya estén disponibles las 103 unidades. Interpretado de otra forma, es que los trabajadores se demoran una semana completa haciendo la fabricación de una cama matrimonial y teniendo todos los componentes y materiales. Si se tratase de una materia prima, lo interpretamos como que tenemos que ordenar las 103 unidades una semana antes para que lleguen en el momento en que se requieren. ¿Claro estos dos conceptos, muchachos? Sí, profe, claro. Básicamente es el lead time, o sea, el tiempo de ciclo, una semana, o para producirla o para que lleguen los materiales, pero es el tiempo. Y pues básicamente nos quedaría aquí con lanzamiento de orden. Recuerden que ahorita íbamos hasta recepción, íbamos acá, necesidades netas. Entonces nosotros ya recibimos 103 y lanzamos una orden en la semana 1 para garantizar la 103. En la semana 2 lanzamos una orden de fabricación de 210 para la semana 3 y así sucesivamente para todos los periodos y para todos los elementos. Entonces, al final, pues nos van a quedar un listado con absolutamente todos los artículos necesarios. ¿Se acuerdan? La cabecera, el larguero, los tornillos, las arandelas, con exactamente la misma simulación. Y así tendríamos nuestro MRP. ¿Claro esto, muchachos? Ese es el ejemplo. Entonces, básicamente el MRP es una herramienta que me ayuda a planear cuántos materiales y cuántos insumos tengo que o comprar o fabricar para garantizar la demanda. Es básicamente eso. Obviamente para llegar a eso, pues hay que hacer el paso a paso que nosotros vimos y uno a uno por cada uno de los elementos.
Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos que fabricar un avión que son miles de piezas. Pues eso no lo podemos hacer a través de un Excel. Por eso la mayoría de empresas usan un software. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. Entonces, un tema adicional, muchachos. Hasta ahí damos por entendido el tema del MRP. Quiero contarles dos cosas adicionales. Uno, que el MRP también ustedes lo pueden encontrar en internet o en los textos como RP1, MRP1 y MRP2. Lo que acabamos de ver es MRP1. El MRP2, digamos que fue una segunda modificación al MRP, en donde adicional a los materiales se incluyen todos los recursos necesarios. Entonces, imagínense como mano de obra, o sea, cantidad de personas, herramientas, maquinaria o capital necesario para calcular la planeación de la producción. Obviamente es mucho más complejo, pues porque si así nomás, digamos que calcular los materiales ya resulta complejo, imagínense teniendo que tener en cuenta la cantidad de mano de obra o de maquinaria o de herramienta. Pues el análisis se vuelve mucho más complejo. Entonces necesito que tengan en cuenta pues que hay MRP1 y MRP2. Básicamente la única diferencia es que en el MRP1 solo estamos hablando de insumos y materiales y en el MRP2 estamos hablando de todos los recursos necesarios para producir. ¿Ok? Entonces les quería contar ya para terminar, muchachos, el segundo punto es que ustedes conozcan qué es un ERP. Entonces el ERP es Enterprise Resource Planning, que significa la planeación de los recursos empresariales. Entonces básicamente es un software que controla la gestión de toda la empresa, desde compras, producción, distribución, recursos humanos, ventas, facturación, almacenamiento, distribución. Entonces, lo que normalmente pasa es que este software contempla un módulo, que es el de producción, en donde están, digamos que, el MRP. ¿Listo? Entonces, ese es el ERP. La mayoría de empresas lo tienen. Simplemente es integrar en un solo sistema todos los módulos transaccionales, el pago de nómina o liquidación de nómina, la generación de órdenes de compra, gestión de proveedores, almacenamiento de la mercancía, el inventario de la mercancía y, por supuesto, la planeación de la producción. En el mercado hay diferentes tipos de software, la mayoría pues ofrece las mismas funciones. No sé si ustedes han escuchado SAP, es el más famoso en el mundo, pero pues hay otras plataformas como Oracle, como GBAs, bueno, hay en realidad muchas plataformas, pues algunas se diferencian por algunas particularidades, pero simplemente ese es el ERP, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Entonces, quiero que hagan este taller, muchachos. Yo lo voy a montar en la plataforma, pero pues de una vez se los comunico. Entonces, quiero que busquen MRP. Ojalá lo encuentren en algún documento en internet
y lo transcriban a un archivo Excel, ¿cierto? Entonces me van a enviar el Excel y un documento explicando con sus palabras qué interpretación le pueden dar al ejercicio realizado. Voy a escribirlo acá, qué interpretación ¿Listo, muchachos? Profe, pregunta, ¿en el taller ya vienen las plantillas para Sí, realizar MLP? Yo les puedo adjuntar la plantilla, sí, no hay problema. Vale, Yo profe, tengo varias. gracias. Vale, listo. Entonces, yo monto eso si quieren, tal vez en el transcurso de esta semana y lo dejamos para entrega finalizando la otra, ¿vale? sí, señor. Listo, muchachos. Ese es el MRP. Entonces, no sé si tengan algún comentario adicional, alguna pregunta, dudas, inquietudes, No, profe. sugerencias, temores. No, nada, profe. De mi parte ninguna. Listo. Recuerden que este tema es muy importante, muchachos. Entonces, porfa, les pido que cuando hagan el ejercicio, lo hagan a conciencia, realmente entender qué es lo que están ustedes haciendo o qué es lo que está haciendo el ejemplo que encuentren, de tal manera pues que nos ayude como a aclarar si hoy quedó alguna duda o digamos que a reforzar el tema, ¿vale? Porque esto del MRP sí es bastante importante ustedes como ingenieros industriales que lo tengan pues digamos que de su total conocimiento, o sea que no tengan dudas con respecto a esto, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces no es más por hoy. Los dejo para que vayan y descansen. Muchas gracias por todo. Nos estamos en contacto en los siguientes días, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, sí, señor. Bueno, profe, Chao. gracias. Que Chao. descansen, que pasen buena noche.